Muy bien, buenos días a todos, sean todos muy bienvenidos, los nuevos también que nos acompañan, que nos visitan. Tenga una vez más la amabilidad y la gentileza de abrir sus Biblias en el libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 9, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos y lo que vamos a estudiar hoy día, lo que vamos a predicar, enseñar hoy día es el mensaje número 33 de nuestra serie. Son 33 mensajes los que con estamos entregando y vamos a estar estudiando, son varios versículos los que vamos a interpretar, a compartir esta mañana, y es desde el versículo 9, desde el Romanos capítulo 9, versículo 9 hasta el 29. Ya más o menos unos 20 versículos que vamos a estar compartiendo esta mañana. Romanos capítulo 9, versículo 9 hasta el 29. Y bueno, Felipe ya oró, así que vamos a poner en las manos del Señor, ¿no es cierto?, este tiempo de enseñanza. Lo que el apóstol Pablo va a continuar enseñándonos, ¿no es cierto?, acá en Romanos, es acerca de la elección de Dios para su pueblo. Vamos a hablar hoy día acerca de elección, de cómo Dios, ¿no es cierto?, ha tenido misericordia de nosotros y cómo Él ha elegido, ¿no es cierto?, eligió a su pueblo, ¿no es cierto?, para que vinieran al conocimiento de Dios, y cómo Dios rechaza también a un pueblo y escoge, ¿no es cierto?, a otro pueblo para que vengan al conocimiento de Dios. Y vamos a leer, ¿no es cierto?, los versículos para entender de qué es lo que se trata. El título de nuestro mensaje es Un regalo no merecido. Ya, ahí usted puede escribir un regalo no merecido, y como son bastantes versículos no los vamos a leer uno por uno, sino que los vamos a leer en bloques. Y el primer bloque que vamos a leer tiene 3 versículos y vamos a leer desde el 9 hasta el 11 para poder avanzar, ¿no es cierto?, en la lectura. Dice: porque la palabra de la promesa es esta, porque este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Contexto, ¿ok? Todos sabemos acá a quién le escribió el apóstol Pablo. Bueno, ya sabemos quién es el apóstol Pablo. Hemos hablado mucho a través de él en esta serie. Sabemos a quién le escribió él la carta: a los cristianos que vivían, ¿no es cierto?, allá en la ciudad de Roma en el año 58 después de Cristo. Una iglesia compuesta por dos disciplinas: una comunidad judía, hebrea, ¿no es cierto?, 100%, y también una comunidad no judía, que a eso se les llama gentiles. Todos los que nosotros estamos acá en esta iglesia somos considerados gentiles porque nadie aquí es judío, ¿ok? Todos aquí somos de diferentes, la mayoría chilenos, o hay algunas otras nacionalidades. Pero un gentil se le llama a un no judío. Y esta iglesia de allá de Roma estaba compuesta por ambas personas. Es como que esta iglesia fuese la iglesia de Roma y aquí, ¿no es cierto?, digamos, los judíos, y aquí están los gentiles. Pero los judíos que están acá en este bloque, por ejemplo, han sido llamados a dejar de creer, ¿no es cierto?, y a practicar la ley, porque ellos creían que la salvación de nuestra alma es por medio de la ley, por medio de las obras, de que si yo doy, que si yo ofrendo, que si yo amo, que si yo camino, que si yo obedezco todas las leyes y todas las fiestas, y si yo hago, al final del día, me voy a salvar. Y Pablo dice: no, la salvación no es así, la ley nunca fue dada para salvar. El único camino al cielo es Jesús, es la persona de Jesús, y para ellos eso les costaba, porque los mismos judíos no creían en Jesús, porque decían: ¿cómo es posible que tú seas el Mesías? Todo cochino, todo con chalas, con sandalias y todo barbón, y ese es el rey que iba a venir a salvar al pueblo de Dios. No puede ser. Esa túnica, a mí me cuesta creer que ese es el rey. Porque ellos querían un rey, ¿no es cierto?, como el emperador de Roma, que fuese rodeado por caballos y lanzas, y aquí viene el rey Mesías a salvar a todos los judíos del yugo de la esclavitud, ¿no es cierto?, de la ley, o del yugo de la esclavitud de todo Roma, del imperio romano. Eso es lo que ellos pensaban. Y cuando miraban a Jesús todo humilde, ¿no es cierto?, este no es el rey.
Pero los judíos que estaban acá en la iglesia de Roma sí habían creído en Jesús, pero todavía no le habían soltado la mano, ¿no es cierto?, a la ley. Y a ellos les escribe Pablo esta carta de Romanos. Y los versículos que acabamos de leer, Pablo está hablando de cómo Dios elige, ¿no es cierto? Es decir, ¿saben qué? Judíos dice, como los judíos mataron a Jesús, los judíos lo persiguieron, Jesús como que ya, si ustedes no me quieren aceptar, entonces yo me voy, ¿no es cierto? Y soy la luz para otro pueblo, es decir, los no judíos, porque también los no judíos estaban en necesidad. Entonces los versículos que acabamos de leer nos hablan acerca de que Dios, ¿no es cierto?, elige, ¿no es cierto?, al pueblo gentil, al pueblo no judío, porque ellos rechazaron a Jesús, no los que estaban en la iglesia, sino la mayoría que no habían venido a la fe. Entonces el apóstol Pablo está poniendo un ejemplo acá de años atrás, en el libro de Génesis, cuando Abraham tiene un hijo que se llama Isaac, e Isaac tiene dos hijos. Isaac tiene muchos hijos, tiene a Jacob, y Jacob tiene muchos hijos, son 12, y allí nacen las 12 tribus, y allí es como el pueblo de Israel se forma. Pero Pablo aquí está hablando, ¿no es cierto?, acerca de los hijos que tuvo Isaac, y esos hijos que tuvo Isaac fueron dos gemelos, uno se llamaba Esaú, ¿no es cierto?, y el otro se llamaba Jacob. Entonces lo que Pablo está diciendo acá en estos 3 versículos es de que cómo Dios rechazó a uno y amó al otro. De eso está hablando, ¿ya? El mayor, ¿no es cierto?, era Esaú. Él era el mayor. Entonces la bendición de la primogenitura le correspondía a él. Al momento, ¿no es cierto?, de que el padre iba a morir, tenía que llamar a su hijo mayor y darle su bendición y darle, ¿no es cierto?, la herencia y todas las cosas que se practicaban en ese tiempo, en esa cultura. Pero Esaú, ¿no es cierto?, un día tenía hambre, ¿ya? Tenía hambre y conversó con su hermano y le dijo, hermanito, tengo hambre, ¿ya? Y le dice él, no, véndeme tu primogenitura y yo te doy un plato de lentejas. Y hacen un cambio, ¿no es cierto? Y vemos cómo, ¿no es cierto?, Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas porque tenía hambre. Y ahora el que recibe la bendición, ¿no es cierto?, es su hermano. Bueno, pero el texto dice, ¿no es cierto?, y va a decir también más adelante de que Dios amó a uno y rechazó al otro. Y aquí es donde muchos tienen problemas, muchos creyentes tienen problemas. ¿Cómo es posible de que Dios ame a uno y rechace al otro? ¿Si acaso Dios no ama a todos? ¿Acaso Dios no es amor abundante para que ame a todos? ¿Por qué Dios amó a uno y rechazó al otro? Vamos a ver esta respuesta, ¿no es cierto?, más adelante. Leamos ahora desde el versículo 12 al 14. Vamos a leer 3 versículos más. Desde el 12 al 14. Vamos a sacar muy buenas conclusiones en cuanto a esto. Recuerde el título de este mensaje, es un regalo no merecido. Desde el 12 al 14 dice, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo, ¿que hay entonces injusticia en Dios por hacer esto? De ninguna manera, dice Pablo. Entonces, ¿cómo se explica el hecho de que Dios amó a uno y rechazó al otro? Muchos aseguran, ¿no es cierto?, de que como Dios sabe todas las cosas, Dios sabía que Esaú iba a vender su primogenitura y eso ofende el corazón de Dios y dice, por eso mejor voy a bendecir a él, ¿no es cierto?, que sí obedeció a este que rechazó, ¿no es cierto?, esta bendición. Muchos dicen, fue por eso de que Dios lo hizo. Otros dicen, no, Dios lo hizo porque simplemente no podían ser dos, ¿no es cierto?, los que llevasen la bendición y los dos formaran un pueblo cada uno y los dos pueblos sirvieran a Dios, porque Dios tiene que formar a uno. Hay muchas interpretaciones, hay muchas formas de que algunos estudiosos bíblicos quieren meterse en el pensamiento de Dios de por qué Dios ama a uno y rechaza al otro. Y la verdad es de que es difícil poder decirlo, y en lo que tenemos que descansar nosotros en que Dios es Dios y Él es Dios, un Dios sabio, soberano, y Él lleva su plan y su propósito según su gran sabiduría y según su perfecta voluntad, porque su voluntad es perfecta. Es como que si dijésemos, la iglesia actualmente es inútil lo que hace.
La iglesia en la tierra, miren toda la maldad que hay, miren toda la violencia, miren todo el tráfico de drogas, el tráfico de armas, miren todas las guerras. Entonces, ¿para qué está la iglesia en el mundo si está pasando todo esto? Entonces la iglesia no está haciendo su trabajo. Entonces no sirve que el hecho de que la iglesia esté en el mundo y para que sea la... No podemos decir eso. Entonces, ¿el plan de Dios falló? No, no falló. Porque la iglesia sigue su curso, más personas vienen a la fe, más personas vienen al conocimiento de Dios, y ya está escrito desde el inicio de que no todos van a escuchar a Dios, no todos van a aceptar a Dios, no todos van a obedecer a Dios. Entonces no podemos decir de que el plan de Dios ha fallado porque la iglesia no está haciendo su trabajo y por eso el mundo está como está. O alguien puede decir, bueno, entonces ¿para qué el primer pacto, los 39 libros del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, todo lo que se hizo allí fue un fracaso porque tuvo que venir Jesús? Entonces ¿el plan de Dios falló? No, no falló. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está el problema entonces? El problema está en mí. ¿Ya? No en Dios, no en la ley de Dios. El problema no está en el mundo, es decir, en los árboles ni en los peces. Para los que son activistas, que protegen los árboles, no está allí. El problema está en mí, el problema está en el corazón, el problema está en la persona, en el hombre. Como Pablo dijo en en Romanos capítulo 7, el problema, dice Pablo, es de que la ley de Dios es espiritual y yo soy carnal. Ese es el problema. Que una cosa es espiritual y lamentablemente yo tengo la tendencia a fallar porque soy ser humano. Y desde Génesis capítulo 3, que el hombre y la mujer pecan delante de Dios y son expulsados del jardín del Edén, desde entonces nuestra tendencia es hacer lo malo, hacerlo torcido. Ese es el problema. No es el problema que Dios se equivocó, no es el problema que la ley no funcionó, no es el problema que el sistema sacrificial no funcionó. No es de que la iglesia hoy en día no hace su trabajo. No es eso. El problema no está en el sistema. El problema está en el corazón del hombre, que ya por naturaleza es rebelde, que ya por naturaleza es desobediente. Y a eso se está refiriendo, ¿no es cierto?, acá estos 3 versículos de que Dios amó a uno y rechazó al otro. Pero vamos a avanzar, todavía no hemos llegado a la conclusión. Déjenme decirles de que el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, a nivel mundial, internacional, todos los estudiosos bíblicos, todos los pastores, líderes, maestros de la palabra, grandes estudiosos de la Biblia, incluyendo los que ya, ¿no es cierto?, no están con nosotros y los que están actualmente, dicen de que son los 3 capítulos más difíciles de interpretar en toda la Biblia. Romanos 9, 10 y 11. Porque hablan, ¿no es cierto?, de esta elección, de que Dios elige, Dios escoge. Muchos dicen, entonces la salvación se pierde, la salvación no se pierde, y hay todo un debate en cuanto a esto. Creo que todos están informados acerca de eso. Y nosotros no vamos a hacer estas semejantes afirmaciones, pero sí vamos a interpretar el libro según su contexto. Pablo está poniendo un ejemplo de cómo Dios escoge o cómo Dios escogió a uno y rechazó al otro. Y esta conclusión Pablo la va a deshuesar, la va a desmenuzar más adelante diciendo, así Dios rechazó lamentablemente al pueblo judío para venir a los gentiles. Pero vamos a llegar a eso más adelante. Vamos a llegar a eso más adelante. Ustedes tranquilos. Vamos a leer ahora desde el versículo 15, solo el versículo 15. Solo el 15. Pues a Moisés dice, es que este versículo es muy difícil. De verdad. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Es un Dios egoísta? ¿Es un Dios racista, clasista, selectivo, machista? ¿Es un Dios que usa su poder de manera alocada? ¿Es un Dios que usa su poder y tiene arrebatos de ira y aquí, y aquí yo hago lo que quiero porque yo soy Dios? ¿Actúa Dios así al decir esto? Dios es santo, Dios es sabio, y de la forma como Dios usa su sabiduría no es de la forma como el hombre usa su sabiduría, usa su inteligencia. El hombre es pío, el hombre usa la inteligencia para hacer lo malo, ¿ya?
El hombre a veces no es inteligente para hacer lo bueno, pero es inteligente para hacer lo malo, y vemos cómo la sabiduría del hombre y la inteligencia del hombre está distorsionada, manchada, torcida. Pero vemos la sabiduría de Dios, los atributos de Dios, la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, de que Dios es un Dios que usa su sabiduría correctamente. Y esto que está aquí es correcto. En primer lugar, porque la palabra de Dios lo dice, y vamos a llegar al final, ¿por qué esto es correcto? ¿Cómo llegamos a la conclusión de que esto que está aquí es correcto? Leamos ahora desde el versículo 16 hasta el 20. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que del que Dios tiene misericordia. ¿Cómo se explica esto? Ustedes encuentran injusto de que una persona, por ejemplo, ha vivido toda su vida, una persona mayor, digamos, ¿no? Mayor, muy mayor, y llega al lecho de muerte en la cama del hospital. Llega allí un líder, un pastor, un chaplain, un capellán, y le dice: hermano, a usted le quedan 5 horas de vida, acepte a Cristo para que su alma se salve y entre a la eternidad con Dios. Se salva esa persona, dice: sí, yo creo en Dios. Y viene aquel que desde niño, ¿no es cierto?, ha luchado y ha perseverado y ha ido a la iglesia y ha ido 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, 80 años, 90 años. Y vienen, ¿no es cierto?, los dos van, ¿no es cierto?, dejan este mundo y se presentan delante de Dios. Dios, pero yo te serví 100 años, me congregué 100 años. Y en la cama vino y los dos, pero los dos somos salvos. ¿Cómo? ¿Es injusto eso? No, ¿cierto? ¿O sí? Para nosotros quizás a lo mejor sea. Pero muchos interpretan esto, ¿no es cierto?, de que no depende del que corra. Entonces dicen: ¿para qué correr? ¿Para qué afligirme? ¿Para qué congregarme? ¿Para qué si al final Dios no va a tener misericordia de mí? Tampoco podemos pensar de esa manera. No quiero que este mensaje sea para confusión. Pero dejemos estos versículos allí, tenemos que avanzar para alcanzar la idea. Hemos leído el 16, leamos hasta el 20. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece, él endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, dice Pablo: hombre, quien quiera que seas, ¿quién eres tú para que altergues, para que discutas con Dios? ¿Acaso le dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Bueno, detengámonos acá. Pablo vuelve a poner el ejemplo de Esaú Jacob. Pablo pone el ejemplo también de Faraón, ¿no es cierto? Cuando Moisés iba: Faraón, deja ir a mi pueblo de Egipto. Y todos nosotros vemos que Faraón, ¿no es cierto?, se endureció, pero hasta el final acepta y dice, ¿no es cierto?, ya que se vayan. Pero ¿saben ustedes de que era Dios quien hacía eso? Era Dios quien endurecía el corazón del faraón para que dijera no. ¿Y para qué Dios endurecía el corazón del faraón? Para que llegara una plaga y el pueblo y todo Egipto viese el poder de Dios por medio de la plaga. ¿Ya? Entonces Dios resiste al faraón para que Dios use esa situación para mostrar su poder. Es que todo tiene sentido. Porque si el faraón desde el inicio hubiese dicho: ya Moisés, dale nomás, llévate el pueblo para allá, nadie hubiese visto milagros, nadie hubiese visto el poder de Dios. Todos hubieran salido tranquilos sin valorar, ¿no es cierto?, lo que Dios había hecho. Aparte, el hecho de que el faraón endureció su corazón, eso tuvo que ver para que Dios abriera el mar rojo. Entonces, si Dios no hubiese endurecido, no hubiera habido mar rojo, no hubiera habido todas las 10 plagas que Dios manda, y eso es una manifestación del poder de Dios. Dios dice: yo endurecí el corazón de Faraón para que todos vieran mi poder. Y al final, Él ablanda el corazón del Faraón para que ya que todos han visto el poder de Dios, se vayan. Eso es.
Pero aquí dice Pablo, quien quiera tú que seas. Pablo dice, me da lo mismo si tú eres judío o si tú eres gentil, me da lo mismo. Tú no le puedes decir a Dios por qué me hizo así. Un ejemplo. Este bolígrafo. Yo no lo hice, yo no lo diseñé, yo no lo creé. Alguien más lo hizo. Alguien más quiso que tuviese la tapita azul, la tapita de abajo azul, que fuese transparente y que sea de color azul. Ahora, la pregunta es, si este bolígrafo pudiese hablar, ¿este bolígrafo tiene poder y el derecho y la autoridad para decirle al que lo hizo, ¿por qué me hiciste así? El que lo hizo le puede decir, ¿y qué te importa? Yo quise darte un color azul, y yo quise hacer otro rojo, y yo quise hacer otro negro, y todos los colores que existen, porque yo te hice. Podrá, digamos, este saco, de hecho, este saco es con el que yo me casé, ya tiene 10 años, todavía me queda. ¿Vamos bien? Lo quiero mucho. Podrá decirle, ¿no es cierto?, este saco al diseñador o al sastre que lo hizo, ¿por qué escogiste la tela? ¿Por qué no le pusiste otro botón? No. Cuando Kaylee hace unos dibujos espectaculares, unos colores espectaculares, dibuja casas, arcoíris, ¿acaso eso le puede decir, ¿y por qué me pusiste tantos colores? Porque es la voluntad de Dios sobre lo creado. Es la voluntad de Dios, y eso nos habla de que Dios es soberano, de que Dios es magnificente, de que la providencia, de que Él reina, de que Él es supremo y su supremacía está por encima de todas las cosas, y de que Él es el que da la vida, Él es el que la quita, Él es el que la pone, Él es el que provee, Él es el que... Dios es el soberano de todas las cosas. Que nosotros no existiésemos sin que Dios lo hubiese dicho. Entonces de Él es todo, Él administra todo, Él es Dios. Y Pablo lo que está haciendo aquí en el capítulo 9 es mostrando quién Dios verdaderamente es. Leamos ahora desde el 20 hasta el 24. Vamos a leer varios versículos. Desde el 20 hasta el 24. Mas antes, dice Pablo, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y el otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles. ¿Quiénes son los vasos de deshonra? ¿Quiénes son los vasos de honra? Esa es la gran pregunta que muchos estudiosos se hacen. ¿Será que Dios ya sabe entonces quiénes son los que se van a salvar? ¿Será que Dios ya sabe quiénes no se van a salvar? ¿Se refiere a eso? Basado en su contexto, amigos, esto se refiere que los vasos de deshonra fue el pueblo de Dios, el pueblo judío que rechazó a Dios. El pueblo judío que rechazó a Dios, que dijo, yo no quiero creer en ti. El que los tuvieron así, ¿no es cierto?, cara a cara y no quisieron creer. Pablo, ¿no es cierto?, se refiere a ellos como vasos de deshonra. Porque hasta el día de ahora existe la mayoría y una gran comunidad de judíos mesiánicos no creen en el Mesías. Y están allí o andan rodeando por todo el mundo. Pero todavía ellos siguen esperando al Mesías. Entonces, en la posición que ellos han quedado, este pueblo judío que no cree en Dios, que son el pueblo de Dios, pero no creen en Dios, y que solo creen en la ley de Moisés. ¿Sabes quiénes son ellos? ¿Ustedes han escuchado de una iglesia que se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Ellos. No se vayan a meter a esa iglesia, nunca vayan a una de esas iglesias. ¿Ok? No es la verdad, no es el evangelio verdadero. Ellos
Ellos no creen en la obra de Cristo, en la obra del sacrificio, en la obra de la cruz, como lo que es el camino al cielo. Para ellos el camino al cielo es la ley de Moisés. Para ellos el camino al cielo es guardar el sábado. Para ellos viven como judaizantes. Ellos te van a hablar de santidad, te van a hablar de bendición y todas esas cosas que es parecido a lo nuestro, pero no lo es. Y no solo ellos, sino literalmente los judíos que viven allá en Israel en este momento, o todos los que todavía practican estas cosas. Entonces Dios se refiere a ellos y también a los que no han creído en este momento, sin importar que no sean judíos. Entonces es complicado esto, pero a la misma vez es entendible porque el Espíritu Santo nos muestra la verdad. Y para seguir entendiendo vamos a leer desde el versículo 25 hasta el último, ya hasta el 29. Como también en Oseas dice Pablo, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. En el Antiguo Testamento había solo un pueblo de Dios, el pueblo de Israel. ¿Era el pueblo de Israel los filisteos? ¿Era el pueblo de Israel los amorreos? ¿Era el pueblo de Dios los amorreos? ¿Era el pueblo de Dios los cananeos? ¿Eran el pueblo de Dios los asirios, los babilónicos, los griegos, los romanos? ¿Quién era el pueblo de Dios? El pueblo judío. Y cuando viene Jesús para un pueblo judío, para ellos primeramente, Jesús dice, este es mi pueblo, pero lamentablemente le voy a llamar mi pueblo a otro pueblo, a nosotros, la iglesia. Los que no somos judíos, los que estamos en Cristo en este momento, somos los que antes no éramos su pueblo, pero ahora somos su pueblo. Y al que es el pueblo de Dios, dice, no llamaré pueblo, llamaré a otro que son mi pueblo. Eso es lo que dice, ¿no es cierto?, el versículo 25. Y Pablo en el versículo 25 está diciendo lo que está escrito en el libro del profeta Oseas en el Antiguo Testamento. Versículo 26. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará y su sentencia dará sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo también Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Porque Pablo dice esto de que si Dios no hubiese tenido misericordia de nosotros, hubiésemos sido como Sodoma y Gomorra, que fuego llovió del cielo y los destruyó. Pero Dios no ha querido. ¿Saben, amigos? Dios pudo haber hecho eso desde el inicio. De hecho, intentó resetear el sistema con un diluvio, salvando solo una familia, pero lamentablemente el pecado continuó. Intentó resetear el sistema, ¿no es cierto?, con fuegos, con cosas, pero al final Dios dice, ¿de qué me sirve matarlos a estos porfiados? ¿De qué me sirve mandarle fuego, agua, lluvia? Si yo quisiera, solo agarro el matamoscas y los mato y ya. Pero ¿soy justo yo como Dios y hago esto? Dice Dios. Cansado estoy de arrepentirme, dice en el Antiguo Testamento. Estoy cansado de hacer misericordia tras misericordia. Entonces Dios dice, no, hay un plan perfecto. Ahora hemos leído, ¿no es cierto?, estos versículos, pero el versículo que quiero yo que usemos de aplicación es el versículo 16. Y como maestro de la palabra de Dios, como maestro de la Escritura, como amante del verbo escrito, apasionado por esto, no tengo miedo, no tengo temor, más bien temor de Dios, sí, pero no temor ni vergüenza de usar uno de los versículos más difíciles de la Biblia para interpretarlo, porque debe de ser nuestro trabajo. El versículo 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Cuál es la aplicación de este mensaje, iglesia? De que esto que está escrito en el versículo 19 se refiere a ti y se refiere a mí. Porque Dios ha tenido misericordia de nosotros hoy. Solo con el hecho de estar en esta iglesia, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Entonces, cuando se refiere que no depende del que quiere ni del que corre, se refiere, ¿no es cierto?, a nosotros.
que Dios nos ha alcanzado. No es que yo, ¿no es cierto?, es Dios quien nos ha alcanzado, es Dios quien nos ha perdonado. Y después, cuando habla, ¿no es cierto?, de los vasos de honra y los vasos de deshonra, mire, pensando en los vasos de deshonra, da lo mismo si sean los judíos, da lo mismo si sean, ¿no es cierto?, los que en este momento no creen en Dios, no sé si serán, da lo mismo quien sea el de deshonra. En cuanto al vaso de honra, ese somos nosotros. Esa es la iglesia de Dios. Dios ha elegido un pueblo nuevo, ya no se llama Israel, sino que hoy se llama Iglesia de Dios, ¿no es cierto?, la novia de Cristo, o el cuerpo de Cristo. Y todos los que estamos adentro del cuerpo de Cristo, hacemos parte de los vasos de honra. Todos los que estamos adentro del cuerpo de Cristo somos de los que Dios ha tenido misericordia. Así que estos de los cuales Dios ha tenido misericordia somos nosotros, porque Dios nos ha permitido que nosotros vengamos a su conocimiento. Porque, pregunta, ¿de qué sirve que un muchacho vaya a la universidad, se eduque, se entrene, sepa de biología, de fisiología, de medicina, de tecnología, sepa, ¿no es cierto?, las revelaciones más profundas en cuanto a la ingeniería, en cuanto a no astrología, sino en cuanto a los estudios, ¿no es cierto?, del espacio? ¿Y si no conoce a Dios? ¿Y si no conoce a Dios? Una de las personas que yo admiro mucho son los mecánicos. A mí me estresan los motores, ¿ya? Y veo y yo digo, es una vocación. Y a veces admiro también a los médicos, cómo operan, cómo abren. Y los que han inventado los aviones, cómo esa cuestión vuela. ¿Cómo? Y alguien dice, wow, un premio Nobel, la medalla, ¿no es cierto?, un premio, no sé cómo se llaman los premios a los más inteligentes. ¿Y si no conocen a Dios? ¿Y si no conocen a Dios, qué es lo verdadero? Los agricultores, los estudios de los suelos, los estudios de los... Yo digo, ¿cómo saben? Wow, impresionante. Pero si no conocen a Dios. Entonces la misericordia de Dios para nosotros se ha manifestado partiendo desde el hecho de que hemos venido a su conocimiento, hemos venido a saber quién es Dios, porque lo que dice la Biblia es de que la sabiduría del mundo para Dios es insensatez. Y la sabiduría, ¿no es cierto?, de Dios para el mundo es locura. Entonces, amigos, ¿qué es lo que importa? En los últimos minutos les quiero comentar rapidito, 2 minutos, 3 minutos acerca de la vida de Salomón. Estuve enseñando el libro de Reyes esta semana en el seminario, en la Escuela de Estudios Bíblicos. 9 capítulos de Salomón, un hombre que pide sabiduría, ya nació rico, nació ya en cuna de oro, en casa de oro, porque su padre David le deja todo. Y Dios le dice en sueños, ¿qué quieres, Salomón? Y Salomón dice, plata ya tengo, oro ya tengo, poder ya tengo, influencia ya tengo, caballos, carros, armas de guerra, ya tengo todo eso. ¿Qué me falta? Sabiduría para dirigir al pueblo de Dios. Y Dios le da sabiduría y está claro y escrito de que no hubo ningún hombre tan sabio en el Antiguo Testamento como Salomón. Pero Salomón empieza a hacer alianzas impuras, empieza a casarse con mujeres filisteas, de egipcias, y llega al punto en el que el hombre sabio se encuentra confundido. ¿Cómo se explica un hombre que le pide sabiduría a Dios y termina con 700 concubinas y con 300 reinas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué pasó acá? Decía yo, me preguntaba cuando leía, interpretaba y oraba en oración, Señor, ¿qué pasó? Y Dios ponía este sentir en mi corazón. Es que yo te puedo dar sabiduría, yo te puedo dar un llamado, yo te puedo dar una congregación, pero aún así no estás libre de perderte, no estás libre del pecado, no estás libre de desviarte. Y por eso Dios ha tenido misericordia de nosotros y sigue teniendo misericordia de nosotros al llevarnos por el buen camino, al llevarnos por el camino de la gracia, del arrepentimiento. Pero al final muchos dicen, Salomón se salvó, no se salvó. Bueno, yo lo único que puedo decir es que Salomón termina su vida, para entender la vida de Salomón,
hay que leer Eclesiastés, porque el libro de Eclesiastés lo escribe Salomón y nos lleva por todo un viaje de la vida, diciendo Salomón, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Todo lo que está bajo el sol es vanidad y aflicción de espíritu. Los ríos, el agua sale bajo la tierra y después se va por toda la tierra, llega al mar y después vuelve a pasar. El hombre nace, se reproduce, crece y se muere y después viene otra generación y así, al final todo es vanidad, todo es vanidad. Yo, dice Salomón, yo no le negué nada a mis ojos, todo lo que mis deseos quisieron, yo lo hice. Y eso se refiere a inmoralidad sexual, se refiere a borrachera, se refiere a tener mujeres. Salomón llevaba una vida de narco. Era un narco, rey con mujeres, y sí, fiesta, plata. Salomón, el gran sabio Salomón. Y al final de Eclesiastés termina diciendo, pero ¿saben qué? Porque el libro de Eclesiastés Salomón se lo escribió a su hijo. ¿Sabe qué, hijo? En la vida vas a probar de todo, vas a tener de todo. Vas a probar de todo, vas a estar aquí, vas a estar abajo. Pero ¿sabes qué? No importa si eres rico o eres pobre, dice Salomón en el final de Eclesiastés. Solo una cosa importa. Teme a Dios y guarda cada uno de sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Eso es todo. Entonces, yo quiero terminar este mensaje con esto. Así que no depende del que quiere ni del que corre. Amigo, no depende de cuánto tú... Mira, aún ni siquiera de mí, siempre se lo digo, de hecho ni siquiera pongan la mirada en mí, porque yo en algún momento voy a fallar, soy imperfecto, como ustedes son humanos, yo también soy humano, no es porque sea el pastor, claro, hay una responsabilidad mayor, no me estoy desentendiendo del tema, pero yo me puedo preparar de la mejor manera, yo puedo orar de la mejor manera, yo puedo preparar mi mensaje vehementemente, en ayuno, en oración, pero mi prédica no te va a salvar, mi prédica no va a ser la obra de Dios en tu vida. Es Dios quien hace la obra. Es Dios quien cambia. Es Él quien tiene misericordia de tu vida. Y me conmuevo porque es así. Es Dios quien ha tenido misericordia de ti porque estás aquí, porque estás escuchando un mensaje como este. Y alguien puede decir, bueno, ¿y mi familia? Tu familia. Vela por tu propia fe. Vela por tu propia salvación. Vela por tu propia relación personal con Dios. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Tú eres el vaso de honra. Tú eres el que Dios ha tenido misericordia. Y es un regalo no merecido. Es un regalo no merecido. ¿Y por qué Dios ha tenido misericordia de ti? Porque ha hecho que vengas a su conocimiento, que lo entiendas, que lo ames, que lo busques. Y aparte porque tienes salud, porque tienes una familia, porque no estás en desgracia, porque nadie aquí, creo yo, que está sufriendo como la iglesia temprana sufrió. Todos quizás estamos algunos cansados, otros estresados, otros enfermos, pero estamos bien. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. No nos falta para el arriendo, no nos falta para comer. Muchos quizás desearían tener plata, desearían tener cosas. Bueno, procésalo con Dios ya, pero estamos bien. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros y lo seguirá haciendo porque somos parte de su cuerpo, somos parte de su pueblo, somos parte de su elección. Dios nos ha elegido, para que estemos acá. Dios me eligió a mí para ser pastor. Dios te eligió a ti para que seas parte de esta congregación. Dios escogió a esta iglesia para que naciera y se formara y funcione como una iglesia. Es Dios quien hace la obra. Es Dios quien opera en nuestras vidas. Así que con eso oremos para terminar. Y mi oración y mi deseo es de que tú puedas o hayas podido con este mensaje sentirte amado por Dios. Sentirte privilegiado, que Él ha tenido misericordia de ti porque te ha salvado, porque te ha dado todos los beneficios de la cruz, todos los beneficios del Evangelio, todos los beneficios de la verdad de Dios, todos los beneficios del Espíritu Santo, sus regalos, sus dones. Padre, gracias por esta preciosa mañana, gracias por esta enseñanza. Porque nosotros somos, Señor, los vasos de honra. Todo el que persevera, el que está en ti, el que está en Cristo, el que es parte de tu cuerpo, todo el que te ama, el que guarda tus mandamientos y el que te teme, ese es el vaso de honra.
Y Señor, tú dices que no depende del que corre. Y ya no queremos seguir corriendo en vano. Como Pablo dice, ya no peleen como quien da golpes al aire. Si van a pelear, peleen con entendimiento. Si van a correr, corran sabiendo de que yo no me gano más o menos el favor de Dios por correr o no correr. De que yo no soy mejor hijo o peor hijo de Dios. De que Dios me ama tal como soy. De que Dios me ama de una forma que yo no sé amar. Y Él nos ha dado un regalo que no lo merecíamos. Que nadie acá merecía lo que Dios nos ha dado. Sin embargo, nos lo ha dado. Yo en lo personal, como pastor de esta iglesia, no merecía la nueva vida que tengo. No merecía quizás la esposa que Dios me dio. A veces miro a mis hijos y digo, ¿será que yo merecía estos hijos? Si 15 años atrás, 14, 16 años atrás, yo era un vaso de deshonra. Traía deshonra a mi familia, traía deshonra y dolor a mis padres. Traía vergüenza a mis hermanos por el tipo de vida que llevaba, por lo que hacía. Por las decisiones que tomaba. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de mí y me convirtió en un vaso de honra. Y si tú estás trayendo dolor, vergüenza, ira, condenación a los tuyos, lleva esta palabra a tu contexto. Dios quiere hacerte pasar de un vaso de deshonra a un vaso de honra. En un templo en el cual Dios pueda habitar, en un templo en el cual Él pueda vivir. No en un carnal, sino en un espiritual, nacido de nuevo, con una nueva mente, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, no con un corazón de carne, sino con un corazón de piedra, sino con un corazón de carne, con una conciencia limpia, una conciencia desarrollada. De que si soy pobre o que si soy rico, no importa, porque yo tengo la gracia de Dios y la gracia de Dios es suficiente. Su gracia me alimenta, me sustenta. Señor, ten misericordia de esta iglesia. Ten misericordia, Señor, del liderazgo. Ten misericordia, Señor, de cada uno que la compone. Ten misericordia, Señor, de cada hogar, de cada familia, de cada niño, de cada joven. Que no es casualidad, Señor, que estamos acá. Que no es casualidad, Señor, que estemos en este lugar. Estamos aquí porque tú nos llamaste, tú nos trajiste. Y oro, Señor, para que tu voluntad perfecta se siga haciendo en nuestras vidas. Más de ti y menos de mí. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.